Entonces vamos a iniciar el coloquio correspondiente hoy día con el doctor Héctor Olivero, con el tema que ustedes ven ahí, que ya hemos promocionado por internet. Así que te invitamos, Héctor, a exponerle a tu público. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, dar las gracias a Marco por esta invitación tan generosa. De verdad es un verdadero gusto venir hasta acá. Ya, bueno, lo que yo voy a mostrar es un trabajo que he desarrollado en conjunto con Mireille Bossy de INRE y Joaquín Fombona del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile. En algún sentido es mi trabajo de mi tesis doctoral, aunque un poquito extendido. Entonces. Y este trabajo lo estamos terminando de desarrollar y esperamos tenerlo como publicado, digamos, al menos en Archive pronto. Bien. La idea de esta charla es primero hacer una pequeña introducción, sobre todo relativo a la biología que estamos tratando de capturar. En principio, lo que nos interesa a nosotros son las redes de neuronas, que es la parte 2. El comportamiento más interesante que hemos podido encontrar en nuestro modelo es de sincronización, y por último quiero compartir con ustedes un poco las conclusiones del trabajo que hemos hecho y también las preguntas que siguen abiertas. Entonces, eso será la verdad. Lo primero, muy idealizadamente, una neurona es, como la vemos acá, tiene un núcleo o un axón y estos terminales que se llaman dendritas, que básicamente esto se replicaría hacia acá y nos conectaríamos con otra neurona por esta zona de acá. Eso en general. Y una de las características fundamentales de las neuronas es que tienen la capacidad de controlar el voltaje de su membrana. ¿Qué es lo que ocurre? Que básicamente acá dentro de la neurona hay una concentración de iones, en el medio extracelular hay otra, y eso produce una diferencia potencial que las neuronas son capaces de controlar entre comillas. ¿Y qué significa eso? Básicamente de que insertos en esa membrana existen estas proteínas que nosotros llamamos canales iónicos, que tienen la capacidad de abrirse y cerrarse en función del voltaje que tenga en ese minuto la membrana. Ahora, en los 50, Hodgkin y Huxley propusieron un modelo para cómo variaba el voltaje en función a la proporción de estos canales que estaban abiertos. Un modelo que siempre me gusta recordar que les valió el premio Nobel. Así que algo muy interesante, es un modelo experimental. Ellos hicieron una serie de experimentos y de mediciones que les permitieron concluir que la evolución del voltaje temporalmente sigue esta dinámica que está acá, que es una dinámica que tiene varias características. La primera es que, como uno puede ver, es no lineal. Entonces eso hace que sea un modelo que en sí mismo es bastante difícil desde el punto de vista analítico y que tiene un montón de propiedades interesantes. Y donde estas variables n, m y h son justamente la proporción de estas proteínas que están abiertas en el instante t, y cada uno de ellos va a seguir una dinámica muy parecida que esto que está acá. Básicamente esta dinámica lo que me dice es que cuando estoy muy cerca de 1, que significa que tengo todos los canales abiertos, tengo una fuerza que me empuja, ¿cierto?, hacia abajo a que se cierren los canales, y por otro lado, cuando estoy muy cerca de 0, cuando tengo muchos canales cerrados, al revés, tengo una fuerza que me empuja a abrir los canales. Ahora, esas funciones ρ y z tienen estas formas. Esto lo encontró experimentalmente Hodgkin y Huxley, y nos dicen cosas como, por ejemplo, cuando el voltaje es muy grande, ρ es muy grande. Entonces, si volvemos una diapositiva, nos damos cuenta de que si el voltaje es muy grande, lo que tiende a ocurrir es que hay una tendencia a que se abran más canales asociados a la variable m, que son los canales de sodio. Este modelo es un modelo que tiene un montón de comportamientos. De hecho, como es no lineal, permiten que haya muchos comportamientos distintos, respuestas distintas cuando yo varío los parámetros que aparecen en él. En particular, cuando uno varía la corriente de entrada, que es I, puedo tener el comportamiento que es este de acá. Cuando no hago nada, simplemente la neurona está en reposo. Si inyecto un poquito de corriente, lo que voy a observar es un comportamiento periódico. La típica idea que tiene las neuronas que están constantemente emitiendo spikes, que son estos picos de voltaje. Pero si yo aumento más
la corriente de entrada, lo que va a ocurrir es que yo voy a observar oscilaciones de alta frecuencia, pero que están un poquito amortiguadas. Y si aumento más todavía la corriente, lo que voy a observar es que estas oscilaciones se amortiguan completamente. Entonces ahí uno se da cuenta de que el sistema es muy sensitivo a los parámetros y que responde de forma distinta según los valores que ellos tengan. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente hay ciertos efectos y ciertas, ¿cómo decirlo? Cuando yo pienso en la dinámica de los canales, cuando yo quiero explicar por qué se abren y se cierran, hay experimentos que muestran que a la misma corriente de entrada la neurona responde de manera distinta. Eso motiva a la idea de que en realidad las neuronas son intrínsecamente estocásticas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo ponerle aleatoriedad a este modelo? Y una de las primeras ideas es una que presentan Pactaman, Kellen y Weinrich en este paper de acá, que es básicamente decir que cada uno de los canales iónicos que tiene la neurona se comportan como un proceso de Markov. Y ese proceso de Markov simplemente va a tener dos estados, que va a ser abierto o cerrado, y la tasa de salto de un estado a otro va a depender del voltaje de la membrana de la neurona. Y básicamente lo que antes era ρ, que era justamente el empuje hacia abrir, es la tasa de salto de cerrado a abierto, y Z, que era la tasa de empuje hacia cerrar canales, es la tasa de salto de abierto a cerrado. Y con eso se propone un modelo híbrido donde dicen que básicamente el voltaje es una variable que sigue esta dinámica determinista, mientras que las proporciones ahora son procesos de Markov, de salto, y que toman valores en este espacio que está acá. Entonces básicamente si tengo n canales, la proporción de canales abiertos puede ser 1 sobre n, 2 sobre n, o eventualmente 1, que significa que están todos abiertos. Ahora, el proceso de proporciones uno lo puede representar como estas integrales con respecto a medidas de Poisson. Y básicamente, ¿por qué es interesante usar esta representación? Aunque aquí no lo vamos a ver porque es medio técnico, pero que hace muy fácil probar el siguiente resultado, que un resultado que ya conocían Austin, Kurtz y Pactaman, que dice básicamente que si yo miro mi modelo estocástico y considero que la cantidad de canales se va a infinito, el modelo estocástico converge en algún sentido al modelo determinista. Entonces uno puede pensar que el modelo determinista podría servir de una aproximación cuando el número de canales es grande del modelo estocástico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el modelo híbrido, si bien tiene toda esta interpretación que es muy directa de lo que queremos modelar, tiene un problema que en términos computacionales, si yo quiero simularlo, es muy caro de simular, porque por ejemplo una neurona tiene, si la memoria no me falla, el orden de 80.000 canales. Y eso significa que quiero simular 80.000 procesos de Markov al mismo tiempo. Entonces eso es muy caro. Entonces, una forma de tratar de aproximar el modelo híbrido es a través de esto que se conoce como la aproximación de Langevin, que básicamente dice que las fluctuaciones siguen esta ecuación diferencial estocástica, donde ahora en vez de aparecer medidas de Poisson, aparece un movimiento browniano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta ecuación? Ocurre que, para empezar, las ecuaciones diferenciales, no porque uno las pueda escribir, significa que están bien definidas, significa que definen efectivamente un proceso, significa que tengan solución. Entonces la primera pregunta que uno se hace es si esto efectivamente tiene solución o no. Y la segunda, más importante, es que nada nos asegura que las soluciones a esta ecuación efectivamente sigan viviendo entre 0 y 1, que es una condición natural para un proceso de proporciones. Entonces, básicamente en el 2012, los autores que están acá proponen que la ecuación que queremos usar es aproximadamente la que puse antes, pero le agregamos un término acá, que esta función lo que hace es justamente asegurarnos que el proceso de proporciones se quede en el espacio 0,1 y a la vez permiten probar que este sistema va a tener solución. ¿Sí? Ahora, uno puede mostrar que esta ecuación que está acá es en realidad también el límite, en un sentido más débil, de un proceso híbrido como el anterior, pero donde las tasas están perturbadas. Y básicamente, al perturbar las tasas de esta manera, en algún sentido estamos diciendo que los canales ya no son independientes unos de otros, sino que de alguna manera se influyen entre ellos. ¿Sí? O sea, una posible interpretación. Y uno puede probar que, de nuevo, cuando el número de canales se va a infinito, este modelo híbrido, perdón, este modelo difusivo,
es una buena aproximación en distribución al menos del modelo híbrido, que es lo que a uno le gustaría estudiar directamente. Ahora, como les dije, a nosotros nos interesan las redes de neuronas, y para ello lo primero que tenemos que hablar es cómo interactúan las neuronas. Y en realidad existen dos formas de que las neuronas interactúen entre ellas, y tiene que ver de cómo se conectan. La primera y más común en el cerebro de los mamíferos mayores son las sinapsis químicas, que significa que básicamente dos neuronas están separadas y que en este espacio que hay entre ellas se libera, cuando la neurona se quiere comunicar con la neurona B, una sustancia, un neurotransmisor, que la neurona B es capaz de reconocer y procesar y decir, ah, me están avisando que hay sinapsis, y produce su propio spike. Y en segundo caso también existen lo que se llaman las sinapsis eléctricas, que son, como miran acá, estas especies de túneles o canales intercelulares, que básicamente permiten un flujo permanente de iones de la neurona A a la neurona B. Entonces, básicamente las sinapsis eléctricas hacen que constantemente las neuronas estén regulando entre ellas su voltaje. Eso, ¿cómo se traduce matemáticamente? Se traduce diciendo de que agregándole a cada neurona este término de acá, que corresponde a la interacción eléctrica, que simplemente lo que hace es que el voltaje de la neurona I es atraído por el promedio de los voltajes, porque están siempre tratando de regularse entre ellos. Y por otro lado, la interacción química la vemos acá, donde vemos que la neurona I recibe esto acá, que representa el promedio de neurotransmisores que recibe, y que eso la lleva a un voltaje fijo, que está relacionado con el tipo de sinapsis que hay. ¿Sí? Bien. Cuando yo miro este sistema, me doy cuenta de algo, y es que la influencia del sistema completo sobre cada neurona es a través de los promedios. Cuando ocurre eso, en matemáticas se dice que eso es una interacción de tipo de campo medio, y básicamente el modelo general de una interacción de campo medio es esto que está acá, donde esto que está aquí no es directamente el promedio, sino que es la ley empírica. Una de las consecuencias de la ley de los grandes números, o derechamente la ley de los grandes números, lo que nos dice es que cuando yo observo la distribución empírica converge en distribución a la ley de la variable que yo estoy repitiendo, de la variable que yo estoy promediando, y en algún sentido la propiedad de propagación de caos, que fue algo que viene de la época de Kac, cuando estaba estudiando la ecuación de Boltzmann, lo que nos dice es que si yo acá reemplazo la ley empírica por la ley de este mismo proceso, puedo obtener una especie de representación macroscópica de mi sistema. Esto es muy de la física estadística, o sea, podemos pensar que básicamente esta es una partícula promedio, que es afectada por su propia ley. Moese es la ley de X. Entonces, cuando nos enfrentamos nosotros a nuestro modelo, en que teníamos justamente interacciones de tipo campo medio, lo primero y lo natural de preguntarse es si esta propiedad genérica se va a satisfacer, y la verdad es que sí. Nosotros podemos definir este proceso no lineal, donde ahora aquí, en vez de aparecer el promedio empírico, lo que aparece es el promedio de esta ley, de esta variable no lineal. Y uno de los resultados de nuestro trabajo es que efectivamente, cuando yo miro una partícula, por ejemplo, de mi sistema de n neuronas fijo, y miro una copia de este sistema no lineal, cuando n se va a infinito, ellas dos se parecen en ventanas de tiempo finito. ¿Qué significa esto? Esto significa básicamente que cuando tengo muchísimas neuronas, yo podría pensar que básicamente todas se comportan de manera independiente como una copia de esta partícula promedio. Okay. Y ahora entramos a la parte más novedosa, porque en realidad esto también ya se sospechaba, se sabía en otros casos, así que no es súper novedoso. Bueno, lo más novedoso de nuestro trabajo es justamente tiene que ver con sincronización. Entonces, la sincronización es un fenómeno recurrente en la naturaleza. Uno de las cosas simpáticas que uno puede buscar es que hay ciertas zonas donde hay muchas mariposas nocturnas, luciérnagas, y básicamente ya empiezan a emitir sus luces, y en algún minuto uno ve que se empiezan todas juntas. O sea, hay una sincronización entre ellas. De la misma manera, en el cuerpo humano y a partir del cerebro, la sincronización de neuronas está relacionada con la generación de ritmos, como el respiratorio o el ritmo del corazón.
Y a nivel más, digamos, cerebral cognitivo, está relacionado con la formación de memoria y también con algunos desórdenes como por ejemplo la epilepsia. Cuando la gente está en una persona que tiene epilepsia tiene un ataque, se han hecho experimentos que observan que las neuronas están muy sincronizadas, hay un exceso de sincronización entre las neuronas. Ahora, ¿qué significa sincronización en nuestro modelo? Bueno, acá yo estoy mostrándoles, aquí tengo 10 neuronas. Y básicamente, acá no se aprecia mucho, pero al principio parten totalmente al azar. Al principio en estas simulaciones las neuronas se escogen totalmente uniformes, aleatorias. Y lo que observo es que si no tengo nada de ruido, después de un tiempo bastante corto, que han pasado apenas 50 milisegundos, las trayectorias ya no se pueden distinguir una de otra. Y una forma de decir eso es que básicamente están haciendo spikes todo al mismo tiempo, están disparando todo al mismo tiempo. Y si miro acá, si yo aumento un poquito el ruido, claro, ya no es una sincronización perfecta, pero esencialmente uno las mira y todavía están evolucionando de manera sincronizada, coordinada, y acá lo mismo. Básicamente de izquierda a derecha lo que estoy haciendo es aumentar el ruido. Si ustedes quieren aumentar el peso de la aleatoriedad. Ahora, ¿qué es lo interesante? De que repetimos las mismas simulaciones, pero en vez de con una red de 10 neuronas, con una red de 100 neuronas, y esencialmente observamos lo mismo. Y si en vez de 100 consideramos 1000, y si en vez de 1000 consideramos 10.000, también todavía sigo considerando lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora, esto cómo se escribe como un teorema, digamos, y nuestra proposición o nuestro teorema es el siguiente, que básicamente si yo miro y comparo dos neuronas, aquí ¿qué tengo yo contenido en X? En X yo tengo contenido su voltaje y las 4 componentes de sus dinámicas de canales, y yo comparo dos cualquiera, lo que voy a observar es que en promedio, eso significa esta esperanza para los jóvenes, hay una distancia inicial que va decayendo a medida que el tiempo pasa a una tasa exponencial, pero hay un término constante que es proporcional al tamaño del ruido. De hecho, estos dos números son explícitos, nosotros los calculamos, valen tanto en función de los parámetros del sistema. Y gruesamente esto es lo mejor que uno lo podría hacer. O sea, es difícil que pueda probar que me sincronizo más que el ruido. ¿Sí? Ok. Y esto que está acá para dos neuronas, en realidad uno hace un pequeño cálculo y puede probar que en realidad si mira la varianza empírica, esas varianzas empíricas satisfacen exactamente la misma ecuación, y básicamente nos dice que la varianza empírica es la que se está disipando de manera exponencial a medida que el tiempo pasa. Ahora, lo que yo les mostré antes eran en realidad trayectorias, y cuando uno hace cosas estocásticas, una trayectoria es una anécdota. No dice nada, lo importante es cuando uno mira cosas en promedio. Entonces acá tenemos un gráfico para el valor esperado de la varianza empírica, y lo que vemos es que efectivamente la varianza empírica empieza muy grande, pero después rápidamente decae y alcanza un nivel, digamos, estacionario, y ese nivel está dado por el tamaño del ruido. Entonces, por ejemplo, acá la línea verde es el ruido de tamaño 1, que obviamente es la varianza más grande, y la línea azul es el ruido de tamaño 0.1, que es la varianza más pequeña, y observamos exactamente lo que esperábamos observar. Acá está para la componente del voltaje, y en este otro gráfico lo muestro para la componente de los canales de potasio, que sería lo que era N en el modelo. Ahora, a través de experimentos numéricos nosotros hemos observado otros tipos de sincronización, que esto es porque el otro era bajo interacción eléctrica. ¿Qué pasa si tengo solo interacción química? En ese caso, acá no sé si lo alcanzan a notar, pero tengo dos clústeres. Fíjense que esas trayectorias van ahí, mientras tanto que estas otras trayectorias van como entre medio. Entonces, básicamente, si tengo interacción química, lo que estoy observando es que primero hace sinapsis una, de alguna manera le comenta al otro clúster, oye, hicimos sinapsis, disparan la otra y se van turnando. Esta sincronización no hemos podido probarla matemáticamente, y una de las razones que creemos es porque la varianza empírica, que fue la medida de sincronización que usamos para el otro caso, no es la más adecuada. Porque básicamente acá la varianza empírica siempre va a dar muy grande, porque tengo dos grupos separados que están totalmente desfasados. Esto es lo que en la literatura de neurociencia se conoce como sincronización antifase. Entonces, básicamente ahora estamos tratando de buscar otras métricas para abordar este problema, y es una de las preguntas abiertas que nos parece re interesante. O sea, me gusta harto este monitor, por eso
lo incluye. Así que, en resumen, ¿qué fue lo que hemos logrado establecer en nuestro trabajo? Primero, la propagación de caos, o lo que algunos llaman la descripción de campo medio del sistema, que en algún sentido dice que esta red que tiene n partículas, imagínense n 10.000, eso significa que tengo 10.000 procesos, cada uno de 5 componentes, estoy mirando la evolución de 50.000, no sé, ecuaciones diferenciales ordinarias, digamos, y tiene una descripción de campo medio y me dice, mira, en vez de mirar esas 50.000, mira una sola. Ahora es con trampa, porque esa una sola es no local, entonces tiene otras complejidades, pero aún así nos permite tener una descripción que llamamos macroscópica del sistema. Y por otro lado, hemos logrado probar también matemáticamente de la sincronización para este sistema cuando la interacción eléctrica es lo suficientemente fuerte. Y esa sincronización que hemos probado, una de las cosas interesantes es que es uniforme en el número de partículas del sistema. No depende de que tengamos 10, 100 o 1000, sino que depende de otros parámetros. ¿Sí? Eso es importante ya que nos permite, por ejemplo, estudiar el caso cuando n se va a infinito. Y finalmente, aunque eso no lo pongo acá porque es medio técnico, concluir que la ley del proceso no lineal de este estado macroscópico también se va a concentrar. Bueno, ¿cuáles son las preguntas abiertas? Justamente estudiar el comportamiento en tiempo largo de este tipo de sistema, saber qué pasa cuando t va a infinito para n fijo, qué pasa cuando t va a infinito para el n infinito que corresponde al proceso no lineal. La sincronización química sigue siendo una pregunta abierta. Sincronización y simulación, lo que quiero decir con eso es lo siguiente, que si yo supiera de que toda mi red en realidad está funcionando de manera coordinada, yo ya no necesito simular una red completa, me bastaría con simular una sola de ellas y de esa manera podría reducir el costo computacional de simulación un montón. Ahora, formalizar eso no es tan obvio, entonces hay trabajo por hacer ahí todavía. Y por último, la preparación uniforme de caos. Como les decía, esta descripción de campo medio que hemos logrado probar en ventanas finitas de tiempo. Y pasar de ventanas finitas de tiempo a algo que sea uniforme en el tiempo no es para nada trivial. De hecho, ya no estamos tan convencidos de que la propiedad se tenga, pero aún así nos falta todavía trabajo para poder decir efectivamente lo descartamos o idealmente probar que sí se cumple. Okay. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Preguntas, comentarios de todo tipo? Esto, como conversamos en la tarde, tiene que ver solamente con la sincronización en términos eléctricos, ¿cierto? Claro. No tiene que ver con sincronización química. O sea, claro, la sincronización es con interacción eléctrica. Okay. Que podríamos decir lo siguiente, o sea, que quizás es medio... Como todas las cosas, después que uno piensa mucho en ellas, se empiezan a volver medias obvias, pero... Si uno mira acá, uno podría pensar que si yo tengo dos circuitos conectados, en realidad es un solo circuito. Entonces es natural que funcione de manera coordinada, uno podría llegar a convencerse de eso. Pero sí, o sea, lo que hemos probado hasta ahora es la sincronización en este caso, cuando tengo este tipo de interacción, que es una interacción que por algún tiempo se pensó que era muy poco frecuente en el cerebro humano, pero en realidad ahora hay trabajos más recientes que dicen que no, que hay cierta conectividad eléctrica entre las neuronas. Quiero decir, conectividad de... La ecuación que pusiste al principio, la famosa, esa tiene que ver solamente con la interacción eléctrica. O sea, claro, lo que pasa es que esta famosa describe la evolución del potencial eléctrico de la membrana, pero en principio es para una neurona. Como que después uno le agrega interacción y le puede agregar interacción química o eléctrica. Pero esto solo describe, básicamente lo que se dan cuenta ellos, que la variable que representa la neurona es su potencial eléctrico, la actividad eléctrica de ellos. En el gráfico que había como un gráfico de la interacción química, ese, ¿cómo se modeló ese? No, el modelo es siempre el mismo. El mismo. A ver, vamos a la... El modelo siempre es este. Sí, la diferencia está que, por ejemplo, cuando yo enciendo la interacción eléctrica,
Y con eso quiero decir cuando yo le doy un valor distinto al 0 a j, j y los dos j son siempre positivos. Si yo le coloco a este 1, por ejemplo, esta interacción es mucho más fuerte que esta. Entonces, si están presentes las dos, básicamente esta acá se come a la química. Como que lo más interesante es estudiar el sistema ya sea con esta o con esta. Y básicamente la segunda forma de sincronización, esta sincronización antifase, lo que hicimos fue colocarle a JE igual 0 y acá darle un valor positivo, digamos 3. Y en general hay valores críticos, o sea, si JE es muy chiquitito, no hay suficiente fuerza para que las cosas se sincronicen. Y acá lo mismo, si JCH es muy chico también no ocurre nada, no observo este comportamiento coordinado. Para observarlo tengo que alcanzar los valores críticos para estos parámetros. Y básicamente lo que hemos observado es que acá tenemos esta sincronización perfecta en la misma fase. Uno puede pensar que las neuronas son osciladores, si ustedes quieren. Entonces tienen su fase natural su frecuencia natural, y lo que estamos haciendo es acá, en este caso, se agarran la misma fase, y acá no, acá como que se traslapan, digamos, se desplazan una de la otra. Pero igual se concentran, ese es el punto clave, y es por eso que creemos que la varianza empírica al parecer no es la buena métrica, porque la varianza empírica es muy fuerte. La varianza empírica quiere que en todo momento estén exactamente en la misma parte del ciclo. Tú me explicabas que estos clústeres en realidad son áreas, o sea, diferentes, no están localizadas en un punto específico. Claro, es que son dos cosas distintas en realidad. Una cosa es que lo que conversábamos antes era de que, en principio, nuestro modelo, esto es súper importante, esto es un modelo, de aquí hay que ser bien modesto, acá no está el cerebro, no son las ecuaciones del cerebro, porque para empezar, acá estamos diciendo que todas las neuronas son exactamente iguales, estamos diciendo que son homogéneas, lo que no es cierto. Después, en esta interacción estamos diciendo que todas interactúan con todas, lo que tampoco es cierto. Ahora, lo que sí es cierto es que tal vez este sea un modelo más razonable para un área del cerebro, porque hay áreas del cerebro que están conectadas, hay clústeres dentro del cerebro que están conectados, y ahí es donde compensamos que esos clústeres no están localizados. O sea, por ejemplo, hay neuronas de por acá que pueden estar conectadas con la de acá, eso no hay problema, ocurre, se observan esas cosas, ¿sí? Como que esto no tiene, de hecho acá tampoco hay una componente espacial en este modelo. Sí, acá estoy, en algún sentido me estoy olvidando que hay una distancia entre ellas, las interacciones son instantáneas. O sea, es el primer modelo que uno podría hacer, digamos. Ahora, aún así, hechas todas esas simplificaciones, el considerar acá la dinámica de Hodgkin y Huxley sí es bastante novedoso. O sea, en general, esa dinámica tiene dos complejidades. Una, que es no lineal, y otra que es cuatridimensional. Entonces, si uno quiere dibujarla, es difícil, ¿no? Y por ello es que típicamente se usan modelos simplificados de dos variables. Entonces sí las puedo graficar y sí puedo mirar como por ejemplo lo que uno llama el plano de fase. Acá eso es más difícil. Entonces en ese sentido igual, entre comillas, es un modelo realista, pero entre comillas porque tenemos que estar claros, ¿cierto?, de que las limitaciones vienen de suponer cierta homogeneidad que para todo el cerebro no aplica, pero para regiones más particulares sí. Se supone que la interacción eléctrica es más rápida, sí, más veloz que la interacción. Efectivamente, o sea, de hecho, si vamos al final, todas estas son las cosas que se pierden un poco en las charlas. Acá no tengo interacción eléctrica y estoy graficando 0 a 50. La interacción química, estoy graficando entre 900 y 1000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienen escalas de tiempo distintas, o sea, bajo interacción eléctrica la red rápidamente se sincroniza, sin embargo, para interacción química tengo que esperar un rato. Y por eso es que acá se ven como que todas parten muy parecidas, pero es porque en realidad ya ha pasado un montón de tiempo de simulación. Si la miráramos al principio, diríamos que parten súper desordenadas y después esta interacción la empieza a acoplar. Ambas se acoplan. Claro, o sea, en el fondo se forma, este es otro tipo de clúster. Aquí se forma un grupo que está disparando acá y tengo otro grupo que está disparando acá. Y una de las dificultades es que a priori no sabemos qué neurona va a ir a parar acá y qué neurona va a ir a parar acá. Entonces no puede, porque uno dice, bueno, ya no puedo tomar la varianza completa, pero tomemos la varianza por clúster como medida de sincronización. Pero a priori no sé cuál va a ir a parar a cada uno, entonces
no es tan simple, como que habría que hacer algún tipo de varianza condicional. Está entretenido, o sea, este es un problema entretenido, con harto espacio todavía para hacer cosas. Pucha, yo tenía un problema trigémino y no me está respondiendo lo que necesito. Nada de broma. ¿Hay más consultas? Espectacular. Será simple, pero espectacular. Agradecamos a Héctor su charla y su